Viernes de la octava de Pascua. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque les hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo.
salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que venimos leyendo durante esta octava de Pascua, nos dice que mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, mientras estaban predicando, llegaron los sumos sacerdotes, los saduceos y todas las autoridades del pueblo y los mandaron a apresar. Los meten en el calabozo y luego los empiezan a interrogar y les preguntan: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, toma la palabra y les dice: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno. Es el nombre de Jesús que ellos obran los milagros. Este es solo el inicio de muchos milagros que el apóstol Pedro y el discípulo amado San Juan van a realizar en medio del pueblo, en medio de la gente y en muchos otros lugares. Estaban creando una querella grande en medio de las autoridades. Resulta que después de haber asesinado a Jesús, todo el mundo creía que con eso ya iba a ser suficiente, se les iba a salir de la cabeza todo lo del Mesías, los milagros, las predicaciones. Pero resulta que no fue así, sino que ahora toma más fuerza este anuncio. Porque entonces dice la Escritura que más o menos unas 5,000 personas que habían escuchado el discurso de Pedro se habían convertido al Evangelio. Y esto se estaba saliendo de control. Hermanos, es el poder del nombre de Jesús el que obra los milagros. Es que Jesús lo había dicho: todo lo que quieran pedir, pídanlo al Padre en mi nombre y Él se los concederá. Pero pidan con fe. Y Pedro había recordado por la fuerza del Espíritu Santo que esas eran las palabras de Jesús. Y por eso le dice al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Hermanos, si aprendiéramos a confiar más en el nombre de Jesús, si todo lo hiciéramos en el nombre de Jesús, cada proyecto, cada paso que damos, cada actividad en el nombre de Jesús, las cosas serían distintas. Qué bueno que adoptemos dentro de nuestro lenguaje cotidiano, no solo la oración, porque es que el problema es que a veces oramos con mucho fervor en el templo, pero luego en la cotidianidad de la vida
se nos olvida que somos cristianos. El apóstol Pedro y Juan nos están dando testimonio, es que el nombre de Jesús debe estar en los labios en todo momento. Por eso iban saliendo del templo, se encuentran al paralítico, en el nombre de Jesús, levántate. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. El trabajo, ir a la universidad, ir al colegio, hacer de comer, todo en el nombre de Jesús. Si empezamos a hacer todo en nombre de Jesús, estoy seguro, convencido de que la vida nos cambia. Porque cuando ponemos a Jesús por delante de todo, Él respalda todo lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde realmente hacemos de nuestra vida una continua y permanente oración. Y les dice que les quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que es en el nombre del Señor. Ellos pudieron haberse dado el crédito, sí, nosotros lo sanamos, nosotros lo levantamos. No, es en el nombre de Jesús. Qué importante siempre saber darle el mérito a nuestro Dios. Por eso de nuestros labios tiene que brotar constantemente una oración de acción de gracias. Cuando no damos gracias antes de consumir los alimentos, antes de acostarnos, es porque creemos que es por nuestras fuerzas, por nuestros méritos. Pero no es así. Es en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre, es en el nombre de Jesús, se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desecharon vosotros, los arquitectos, pero que ahora se convierte en la piedra angular. Todo lo que sale de la boca de Pedro tiene que ver con la Sagrada Escritura y con el evento del resucitado. Para Pedro toda la Escritura empezó a tomar sentido desde el mismo instante de Pentecostés. Para él toda la Escritura hablaba de Jesús, por eso cita constantemente la palabra. Y esa es una muestra de que realmente el Señor les había abierto el entendimiento de la Escritura. Y añade Pedro, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Nos salvamos en el nombre poderosísimo de Jesús. Por eso hay que tener ese nombre en nuestros labios constantemente, en el nombre de Jesús. Pronunciar el nombre de Jesús por todas partes, porque es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos alcanzar salvación. Qué maravilloso y qué poderoso es invocar el nombre de Jesús en momentos de aprieto, en momentos de enfermedad, pero también en momentos de felicidad. Cuando anunciemos a Cristo, hagámoslo en su nombre poderoso y la predicación va a tocar muchos corazones, como ha tocado los corazones de cada uno de nosotros. El evangelio del día de hoy es tomado de San Juan, capítulo 21. Y nos viene a hablar la palabra de cómo los discípulos estaban junto al lago de Tiberíades. Aquí esto nos devuelve un poco en el marco histórico de la iglesia naciente, porque los evangelios en estos días nos están narrando los eventos después de la resurrección del Señor, pero ojo, todavía no era Pentecostés. Hay que tener eso claro para poder comprender lo que nos están diciendo las Escrituras. Porque hay unos detalles interesantes en el evangelio del día de hoy. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael el de Caná, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Y entonces Pedro les dice, me voy a pescar. Y ellos dijeron, pues nosotros también. Recordemos que del número de los discípulos, de los apóstoles, la mayoría eran pescadores. Ojo, si recordamos, Jesús le había dicho a Pedro que ya no sería más pescador de peces, que ahora sería pescador de hombres. Pero todavía Pedro no había entendido. Y después de la resurrección de Cristo, después de que Cristo ya se le había presentado, él todavía seguía llevando su vida hacia atrás, hacia su antiguo oficio. A veces tenemos promesas de Dios, pero que sin el Espíritu Santo no somos capaces de ponerlas en obra. Y es lo que le está pasando a Pedro y a los discípulos. Ellos, ¿qué hacen
pescando nuevamente en un lago, en Tiberíades, y no están pescando hombres, no están predicando la palabra. ¿Qué les está pasando? Esa es una buena pregunta. A veces nosotros ya hemos escuchado este anuncio y sabemos que Cristo resucitó, pero seguimos llevando nuestra vida conforme a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero todavía no estamos haciendo lo que Jesús quiere que hagamos. Ese es un buen punto para nuestra reflexión, porque hay muchas personas que han escuchado la predicación, que han estado en formación, pero todavía no anuncian, todavía no predican, todavía no sirven. Estamos haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer y no está mal, pero ojo, porque Jesús se les aparece. Y dice la Escritura que cuando salieron y se embarcaron, aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. No son capaces de reconocerlo. El Señor estaba en medio de ellos, pero no lo reconocen. Esto es muy típico en las narraciones de las apariciones de Jesús. Y también nos sucede a nosotros. Muchas veces no reconocemos al Señor. No somos capaces de verlo. Estamos nublados. Estamos con una venda en los ojos. Uno puede decir, sí, yo creo en Jesús, pero todavía no con la fe del testimonio de que está resucitado, está vivo, y tengo que anunciarlo, sino, sí, existe. Él resucitó, pero hasta ahí nada más. Y entonces dice la Escritura que Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Les inicia una conversación. Ellos contestaron no. Él les dice, echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Hermanos, es necesario que Jesús venga a dirigir nuestra pesca. Muchas veces hemos estado bregando toda la noche, pero no hemos sacado nada. Y cuando es Jesús el que nos dice, mira, es que es por aquí, tira la red por este lado, entonces ahí viene la gran redada de peces. Ellos ya toda la noche la habían tirado izquierda, derecha, adelante, atrás, pero ojo, la estaban lanzando por sus méritos propios. Pero cuando es lanzada la red por la palabra de Jesús, en ese momento la pesca es milagrosa. Qué importante es lanzar la red, pero llevados y dirigidos por la palabra del Señor. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Esa expresión es poderosísima. El discípulo amado es el primero en darse cuenta. Es el Señor. Definitivamente, no hay duda, Pedro, es el Señor. Y entonces dice la Escritura que al oír Pedro que era el Señor, inmediatamente Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Le dio vergüenza delante de Jesús. Resulta que Pedro todavía no ha logrado sanar el corazón. Dice la Escritura que ya era la tercera vez que se les aparecía. Pero Pedro, que había negado al Señor, todavía tenía una herida abierta. No era capaz de cargar con esa culpa. Y entonces cuando el discípulo amado le dice, es el Señor, siente vergüenza. El hecho de que dice la Escritura estaba desnudo evoca también una realidad espiritual. Su alma quedó al desnudo delante de Jesús. Pedro sabía muy bien que había negado al Señor y que Cristo, a quien él había negado, se le está apareciendo resucitado. Le dio vergüenza. Por eso se tira al agua. Jesús viene, hay unas brasas encendidas, está organizando todo el ambiente para sanarles el corazón. Son detalles muy hermosos de la Escritura, porque recordemos que el día que Pedro negó al Señor también habían unas brasas y estaba una criada allí y es la que le dice, te hemos visto con Jesús. Él le dice, no, yo no lo conozco. Y ya después de que lo ha negado 3 veces, canta el gallo. Hermanos, el Señor está recreando la escena. ¿Por qué? Porque quiere sanar el corazón de los discípulos, especialmente el corazón de Pedro. Y dice la Escritura, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Pero estaban tímidos,
Todos estaban tímidos y estaban asustados. Estaban con el maestro, pero estaban callados. Nadie se atrevía a decir nada. Les acusaba la conciencia. Por eso Jesús tiene que sanarles el corazón. Y entonces Jesús se acerca, toma el pan y se los da. Y lo mismo hace con el pescado. Termina diciendo el Evangelio, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. ¿A qué nos quiere llevar esta reflexión, este Evangelio del día de hoy? A que muchas veces nosotros también, después de conocer al Señor, seguimos en las pescas anteriores. Seguimos haciendo lo que ya hacíamos antes. Seguimos con vergüenza, no nos atrevemos a levantar la mirada ni a dialogar con el Señor, aunque está delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos acusan. Y Jesús se siente y empieza a partirles, a entregarles, a darles pescado. Ellos no saben qué decir. Ellos están confundidos. Saben que es el Señor, pero no se atreven a preguntarle nada. ¿Cuántos cristianos llegan al templo, participan de la Eucaristía, pero no se atreven a abrirle el corazón al Señor porque se sienten culpables, porque se sienten sucios? Pero el Señor quiere sanar nuestro corazón. Vamos a escuchar en los próximos días la continuación de este Evangelio, de cómo Jesús sana el corazón de los discípulos. Cómo Jesús, durante la cincuentena pascual, lo que hace con sus apariciones es reafirmarlos en la fe, reafirmarlos en la esperanza, para luego enviarlos a predicar con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. La primera lectura nos ha mostrado a ese Pedro lleno de espíritu, y el Evangelio nos muestra a un Pedro desnudo que está haciendo lo mismo de antes y lleno de timidez, que no se atreve a decir nada porque todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Queridos hermanos que escuchan la reflexión del Evangelio, que viven por aquí cerca a Tuluá, centro del Valle del Cauca, yo quiero recordarles la invitación al Congreso de la Divina Misericordia que vamos a vivir este próximo domingo 27 de abril desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Coliseo de la institución educativa Julia Restrepo. Esta boletica que tengo en mis manos tiene un aporte, un valor de 15,000 pesos. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes. Vamos a estar junto a mi hermano, el padre Ronald Pulido, predicando el Congreso de la Divina Misericordia. Nos decía el Salmo de hoy, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Bajo el lema, la misericordia del Señor llena la tierra, vamos a compartir este próximo domingo la fiesta en honor a la Divina Misericordia y vamos a abrir el corazón para todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Qué bueno que muchos de ustedes se animen a venir a participar por tan solo 15,000 pesos. La idea es poder disfrutar, celebrar la fiesta de la Divina Misericordia a lo grande, con predicaciones, con oración, con adoración del Santísimo, con la Santa Eucaristía y todos los momentos que el Señor nos va a regalar. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.